Muy buen día para cada uno de ustedes. Les saluda desde la Ciudad de México su amiga Inés Nicolás. Bienvenidos a este espacio que es del estudio de nuestra lección de escuela sabática. Hoy miércoles 16 de diciembre de 2015, nuestra lección lleva por título Llevados al exilio. Para comenzar, vamos a pedirle a Dios que sea el quien dirija este momento y vamos a hacerlo a través de una oración. Oremos. Eterno y amoroso Padre Celestial, alabado y bendito sea su santo nombre. Gracias, Señor, porque usted una vez más nos permite estar aquí para compartir su santa palabra a través del estudio de nuestra lección de escuela sabática. Padre bendito, le suplicamos de su misericordia para que cada persona que nos escuche en este momento reciba una bendición especial a través de su santa palabra. Oh Dios, que su palabra no regrese vacía. Permita que su Santo Espíritu more en nuestros corazones, que usted y su infinito poder reprenda al enemigo de nuestra vida, de nuestra presencia, y su luz admirable sea sobre nosotros, para que así podamos alumbrar al mundo que nos rodea. Quédese pues con nosotros, Padre bendito, se lo suplicamos no porque tengamos algún mérito propio, sino en los méritos sagrados de su Hijo amado nuestro Señor Jesucristo, a quien sea la honra por todos los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bien, recordando, estamos en la lección número 12, titulada De vuelta a Egipto. El texto para memorizar lo encontramos en Jeremías, capítulo 42, verso 5. Jehová sea entre nosotros testigo de la verdad y de la lealtad. Si no hiciéremos conforme a todo aquello para lo cual Jehová tu Dios te enviaré a nosotros. Nosotros ya estudiamos de quiénes fueron estas palabras. Realmente estas palabras fueron una condenación para el remanente de Judá, porque solicitaron primero la ayuda de Dios Todopoderoso a través del profeta Jeremías y luego la rechazaron. Si recuerdan la lección, el estudio que tuvimos el día de ayer, hablamos respecto a esto. Hoy vamos a hablar sobre el exilio, un exilio diferente, porque cuando Joanán y los jefes militares y el pueblo escucharon lo que Dios les había dicho de que no entraran a Egipto, de que no fueran a Egipto, entonces cuando Él les dice no vayan a Egipto, no tienen por qué ir allá, porque si van a morar allí, van a morir. La espada que ustedes temen las va a alcanzar. Tenían la palabra del Señor, ellos se habían comprometido a obedecerla cuando solicitaron la dirección de Dios, pero cuando recibieron la respuesta de nuestro Padre Celestial, muy pronto olvidaron lo que se habían comprometido. Antes de su entrada a Egipto, Dios le reveló a su profeta Jeremías cómo sería la consecuencia de la desobediencia de este remanente, de este residuo. ¿Cómo sería la consecuencia de actuar en contra de la voluntad de Dios cuando nosotros mismos solicitamos que Él nos ayude? Cuando nosotros analizamos todo lo que hemos estudiado hasta aquí, mientras la gran mayoría del pueblo de Judá había sido transportado a un exilio involuntario en donde el rey de Babilonia se los había llevado no porque ellos quisieran irse, sino porque ellos debían ser llevados como esclavos. Pero en este momento el remanente de Judá emprendió su propio camino a un nuevo exilio, pero esta vez a un exilio voluntario. Dios les había dicho, Dios les había dado instrucciones de lo que tenían que hacer, pero ellos decidieron hacer su propia voluntad. Cuando dice aquí, llevados al exilio, realmente nadie los llevó. Ellos solitos decidieron emprender su camino nuevamente hacia su propia destrucción. El día de hoy solamente vamos a leer unos versículos del capítulo 43 y vamos a leer a partir del 8 al 13. Dice: Y vino palabra de Jehová a Jeremías en Tafnes, diciendo: Toma con tu mano piedras grandes y cúbrelas de barro en el enladrillado que está a la puerta de la casa del faraón en Tafnes, a vista de los hombres de Judá, y diles: Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: He aquí yo enviaré y tomaré a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y pondré su trono sobre estas piedras que he escondido, y extenderá su pabellón sobre ellas, y vendrá y asolará la tierra de Egipto, los que a muerte, y los que a cautiverio, y los que a espada, y pondrá fuego a los templos de los dioses de Egipto, y los quemará, y a ellos los llevará cautivos, y limpiará la tierra de Egipto como el pastor limpia su capa, y saldrá de ella en paz. Además quebrará las estatuas de Bet-Semes que está en tierra de Egipto, y los templos de los dioses de Egipto quemará con fuego. La palabra del Señor se cumplió.
Nosotros hoy lo sabemos, pero ellos en ese momento no creyeron en la palabra del Señor. Tomaron a Jeremías de mentiroso, acusaron a Baruc, que era el ayudante, era el escritor de Jeremías, el que le ayudaba a escribir a Jeremías lo que Dios le revelaba. Entonces ellos desobedecieron a la voluntad de nuestro Creador Todopoderoso. No importa cuán seguros ellos consideraban que era el lugar de Egipto. Si Dios estaba diciendo que no debían entrar allí, ellos debieron escuchar la voz del Dios Todopoderoso que había manifestado su poder antes, cuando ellos los dejaron libres, aunque vivían bajo el régimen de Babilonia, pero ellos eran libres porque podían labrar sus tierras y podían cosechar sus viñas. ¿Qué otra prueba necesitaban para corroborar que la mano del Señor había estado con ellos hasta ese momento? Ellos se sintieron tan seguros en este lugar que no escucharon la palabra de Dios a través de su profeta. ¿Qué es lo que les quiso decir Dios? Voy a mandar a buscar a mi siervo Nabucodonosor, rey de Babilonia. Voy a colocar su trono sobre estas piedras que he enterrado y él armará sobre ellas su pabellón, ¿verdad? Esta acción ellos probablemente en ese momento no la consideraron real. Pensaron que solamente era un invento de Jeremías. Cuando nosotros nos cerramos al mensaje del Señor, recordemos que Él dice que va a cegar nuestra mente. Si nosotros rechazamos su verdad, si nosotros rechazamos su luz, entonces nosotros vamos a ser cegados para no comprender el mensaje del Señor. Y estos hombres, Johanán, los jefes militares y todos los hombres que quedaban de Judá, de este residuo, de este remanente, optaron por desobedecer al Señor. Ninguno de ellos fue forzado. Todos siguieron la voz de Johanán y de los jefes militares. Así que todos ellos tomaron una decisión para un exilio voluntario. En esta ocasión no estaban siendo forzados porque tuvieron la alternativa de tomar la mejor decisión, ¿verdad? Muchos de nosotros deberíamos de levantar nuestras tiendas más cerca de Canaán. Sin embargo, las estamos dirigiendo más cerca de Egipto. No estamos viviendo a la luz del sol de justicia. Muchos concurrimos a lugares de diversiones para complacer nuestro gusto. No obtenemos fortaleza espiritual al hacerlo y finalmente encontraremos el lado que encontraron este residuo de Judá al desobedecer la palabra del Señor. Dice el espíritu de la profecía en el libro A fin de conocerle, en la página 309. Estimular el amor a la diversión es desanimar el amor a los ejercicios religiosos, porque el corazón se atiborra tanto con lo vulgar, con lo que le agrada al corazón natural, que no queda en él lugar para Jesús. Para conocer los pensamientos de Dios se requiere la fe que obra por amor y purifica el alma. Hay quienes creen en Cristo, no lo consideran un impostor y creen que la Biblia es una revelación de su carácter divino. Admiran sus santas doctrinas y reverencian el nombre, el único nombre dado bajo el cielo en que podemos ser salvos. Y, sin embargo, con todo este conocimiento, pueden ignorar tanto la gracia de Dios como el más vil pecador. No han abierto el corazón para Jesús y no puede entrar Jesús en su corazón. Esto es algo lamentable, porque aquí es donde se explica cuando nuestro mismo Señor Jesucristo dijo: no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Esto debe de ser determinante para nuestra vida. Nosotros decimos, ¿cómo es posible que ellos mismos eligieron su perdición? Bueno, nosotros también somos de libre albedrío. Dios respondió a su ruego. Dios puso su voluntad, pero el residuo de Judá no escuchó la voz de Dios, no aceptó la voluntad del Señor, desobedecieron a su compromiso que habían hecho de obedecer la voz del Señor para que Él los dirigiera, y por consecuencia ellos pagaron cada error que cometieron. Dios estaba con ellos, pero ellos sintieron que eran más sabios que la palabra que había sido dada por Jeremías. Nosotros podemos encontrarnos en la misma situación. Lo que nos debería de preocupar es lo que dice el espíritu de profecía. Dice que muchos
creen en Cristo, nunca han considerado que nuestro Señor Jesucristo es un impostor. Creen en la Biblia, creen que la Biblia es una revelación del carácter divino de nuestro Padre Celestial. Admiran las santas doctrinas, reverencian el nombre, el único nombre dado bajo el cielo en que podemos ser salvos. Y sin embargo, con todo este conocimiento, pueden ignorar tanto la gracia de Dios como el más vil pecador, y no han abierto el corazón para que Jesús entre. Y entonces es donde nosotros debemos de reflexionar. ¿Sí? ¿Estamos siendo llevados al exilio por nuestra naturaleza humana o estamos dejándonos guiar por el Santo Espíritu del Señor y tratando de tomar nuestra cruz cada día y darle muerte al yo, al hombre, a la carne, ¿verdad? Para que Cristo viva en nosotros? Como decía el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Él tuvo esta experiencia de conversión, él tuvo esta experiencia de entrega, de creer en el Señor, no importando cuál fuera su futuro. Esto es tener la fe de Jesús, creer y confiar en Él, en su infinito poder, que no nos importe el futuro, porque nosotros sabemos que en las manos del Señor vamos a estar seguros, no importa cuántas pruebas vengan, no importa cuánta tribulación venga. Dice que nosotros vamos a permanecer fieles aunque la tierra sea removida. Pero esto va a pasar cuando nosotros en realidad abramos el corazón para que nuestro Señor Jesucristo entre a vivir en nuestro corazón. Si nosotros solo conocemos, si nosotros solo creemos, si nosotros solo consideramos que Dios es todopoderoso, si nosotros solamente creemos que la Biblia es una revelación del carácter divino del Señor, si nosotros solamente admiramos las santas doctrinas, reverenciamos el nombre del Dios Todopoderoso, sabemos que es el único nombre de nuestro Señor Jesucristo en el cual nosotros podemos ser salvos, pero no hemos abierto el corazón para que nuestro Padre Celestial, a través de su Santo Espíritu, nos transforme, entonces vamos a terminar exiliados por nuestra propia cuenta. Un exilio voluntario. Aquí no es forzoso, somos de libre albedrío. También nos dice Hechos de los Apóstoles, en la página 258, dice, glorioso es el triunfo que aguarda el fiel. El apóstol, comprendiendo las posibilidades que estaban por delante de los creyentes, trató de exponerles algo que los elevara del egoísmo y de la sensualidad y glorificase su vida con la esperanza de la inmortalidad. Fervorosamente los exhortó a ser leales a su alta vocación en Cristo. Hermanos míos, amados, les suplicó, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es vano. Nosotros debemos de asumir esta responsabilidad como hijos del Señor por amor al Señor. Esto que dijo el apóstol Pablo es la misma palabra para nosotros hoy. Hermanos míos, amados, les suplico, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es vano. Dice el Señor Todopoderoso en su santa palabra, donde estuviere tu tesoro, allí también estará tu corazón. ¿Y qué es lo que Él nos pide? Que hagamos tesoros en el cielo. Entonces nosotros conocemos ahora la voluntad del Señor, pero va a ser nuestra decisión si aceptamos seguir la voluntad del Señor, si aceptamos la conducción del Señor porque nosotros lo hemos pedido, o lo rechazamos y buscamos algo que nos conviene, algo que de acuerdo a nuestra sabiduría humana creemos que es una mejor alternativa a la que Dios nos pone para poder decidir. Nosotros somos de libre albedrío. Nosotros vamos a decidir en este caso. Una cosa es que tengamos una prueba en la que Dios de alguna forma va a moldear nuestra fe, nuestro carácter como sus hijos. Y otra cosa es que nosotros paguemos las consecuencias de nuestras malas decisiones. Son dos cosas muy distintas. Cuando nosotros tenemos una prueba, vamos a salir vencedores en el nombre del Señor si nos dejamos en sus benditas manos. Pero cuando nosotros por nuestra cuenta sufrimos por las malas decisiones, entonces no tendremos a quien culpar, porque entonces tendremos la condenación misma de nuestras palabras al buscar a Dios y no obedecer la conducción que Él nos manda a través de su santa palabra que es su ley y a través del testimonio de nuestro Señor Jesucristo que es el Espíritu de profecía, y entonces nosotros vamos a tener
que entregar cuentas muy pronto, porque sabemos que nuestro Padre Celestial ahorita está abogando por nosotros. Pero cuando venga a dar el pago, será el juicio final. Cuando estemos frente a este juez, cuando estemos frente a nuestro Señor Jesucristo ahora como juez, ¿qué vamos a decir en nuestra defensa? ¿Qué vamos a decir en nuestro favor si no quisimos aceptar la voluntad del Señor en nuestra vida? Hechos de los Apóstoles en la página 259 dice: así el apóstol, de la manera más decidida y expresiva, se esforzó por corregir las falsas y peligrosas ideas y prácticas que prevalecían en la iglesia de Corinto. Habló claramente, pero con amor por sus almas. Mediante sus amonestaciones y reproches, brilló sobre ellos la luz del trono de Dios para revelar los pecados ocultos que estaban manchando sus vidas. ¿Cómo sería recibida? La luz del Señor, ¿cómo va a ser recibida en nuestra vida? El apóstol Pablo, de una manera decidida, se esforzó por corregir todo eso en la iglesia de Corinto. Él fue claro en hablar la palabra del Señor. Él fue claro en enseñar el Evangelio. Dice que así, con la luz del Señor, pudieron revelarse los pecados ocultos que estaban manchando las vidas de la iglesia de Corinto. ¿Qué estamos haciendo nosotros para que la luz del trono de Dios revele los pecados ocultos que están manchando nuestras vidas? ¿Qué estamos haciendo nosotros? Debemos de reflexionar, debemos de entender que esta santa palabra del Señor nos tiene que enseñar a discernir, a depender del Señor, a aceptar su voluntad y a creer en sus siervos los profetas. El comentario de la lección de este día nos habla la forma en que Jeremías enterró las piedras, en los cuales iba a simbolizar cómo el rey iba a llegar, iba a construir su pabellón allí y no le iba a importar a quién le pertenecía ese lugar, porque él iba a conquistar ese lugar, no iba a temerle a los egipcios. Era una prueba que Dios estaba dando a través de su siervo, de cuán grande era su poder. Tuvieron el momento para arrepentirse, pero ellos no lo hicieron. Nosotros hoy tenemos el momento para arrepentirnos. El momento para arrepentirnos es la gracia de Dios sobre nosotros. Pero si no lo hacemos, Dios no nos va a obligar. Recordemos que Dios no obliga a nadie. El espíritu de profecía dice en la Review and Herald del 25 de febrero de 1890: cuando la negación propia llegue a ser parte de nuestra religión, entenderemos y haremos bien la voluntad de Dios, pues nuestros ojos serán ungidos con colirio, de modo que podamos contemplar las cosas maravillosas de su ley. Veremos el sendero de la obediencia como el único camino seguro. Dios tiene a su pueblo por responsable, en proporción a la luz de la verdad que es llevada a su entendimiento. Las exigencias de su ley son justas y razonables, y mediante la gracia de Cristo, Él espera que cumplamos esos requerimientos. Nuestro Padre Celestial confía en nosotros. El día en que nosotros aprendamos a negarnos a nosotros mismos, ese día vamos a entender y vamos a hacer correctamente la voluntad de nuestro Padre Celestial. Cuando nosotros hagamos esto, nuestros ojos van a ser ungidos con colirio, y así vamos a poder contemplar las maravillas de la ley de nuestro Padre Celestial, de tal manera que vamos a reconocer el sendero de obediencia como único camino seguro hacia la patria celestial. Es por eso que estamos aquí, es por eso que nos llamamos cristianos, es por eso que nos llamamos adventistas del séptimo día, porque queremos llegar al cielo con Cristo. Pero ¿qué estamos haciendo para llegar al cielo con Cristo? No solo se trata de amor y misericordia, se trata de entregarle el corazón a Dios. Sí, nadie es perfecto por su propia cuenta, pero cuando Cristo viva en nuestra vida tiene que ser perfeccionada. Nuestro Señor Jesucristo es la muestra de ello. El apóstol Pablo es la muestra de ello. El apóstol Juan es la muestra de ello. Daniel es la muestra de ello. Job es la muestra de ello. Enoc es la muestra de ello. Elías es la muestra de ello, la muestra de vivir la fe de Cristo Jesús en carne propia. No tenemos excusa de justificar nuestros pecados. No tenemos excusa. Cuando nosotros leemos toda esta santa palabra, debemos de reflexionar y debemos de arrodillarnos y solicitarle al Espíritu Santo que mora en nuestro corazón, que nos limpie de todo pecado con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Así podamos ser dignos de estar delante de su presencia, para obedecer
Es una situación que aparentemente es sencilla, la obediencia, pero a veces encontramos más argumentos para justificar nuestra desobediencia que reconocer que necesitamos de ese Dios Todopoderoso para que nos ayude a obedecer, para que nos ayude a someternos bajo su amor, bajo su misericordia y así cumplir su santa ley por amor a Él, por amor a alguien que nos amó antes que nosotros le conociésemos, que dio su vida por amor a nosotros, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio la vida de su único Hijo, para que ninguno perezca y para que todos procedan al arrepentimiento. ¿Qué vamos a hacer nosotros con esta santa palabra? ¿La vamos a tirar por la borda? ¿La vamos a echar en saco roto? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Vamos a ir a un exilio voluntario o vamos a servirle al Señor obedeciendo su dirección, su voluntad y su santa palabra? Bueno, esa es una respuesta que nosotros tenemos que darle a Dios, no con palabras, con hechos. Dios dice, hijitos míos, no me améis solo de palabra, sino con hechos y en verdad. Es el amor que quiere nuestro Padre Celestial. Entonces nosotros tenemos el libre albedrío, somos seres creados a imagen y a semejanza del Señor, por tanto somos inteligentes. Fuimos hechos un poquito menor que los ángeles. ¿Qué decisión vamos a tomar? Nosotros somos privilegiados al ser elegidos. ¿Vamos a darle esa satisfacción a nuestro Padre Celestial, que valió la pena dar la vida de su único Hijo por amor de nosotros? ¿Vamos a hacerlo? Esperando en Dios que así sea, les agradecemos el que nos hayan acompañado. Que Dios les bendiga en gran manera, que Dios bendiga su palabra, que Dios nos ayude a cada uno de nosotros a mejorar nuestra vida espiritual, únicamente para honra y gloria de su nombre. Esta es una cortesía de Ministerios Live Radio y Noches de Esperanza Ministries. Nuestra página web es www.nochesdeesperanza.net. Les invitamos para que en la sección de mensajes puedan dejar allí algún comentario, pregunta, algún pedido especial de oración. Si Dios nos permite, nos escucharemos el día de mañana. Les agradecemos su compañía, les deseamos un excelente día y que Dios les bendiga a cada uno de ustedes donde quiera que se encuentren. Amén.